Laboró en el Hospital León Becerra de Guayaquil como coordinadora de enfermería de la Unidad de Cuidados Intensivos. Actualmente labora en el Hospital General del Norte de Guayaquil IES Los Ceibos, desempeñando cargos como líder de enfermería de las áreas de hospitalización COVID, UCI, co-líder del área de emergencia, líder de UCI y es líder también del área de cirugía general hospitalización, docente de diplomado de cuidados críticos de enfermería en EPUNELI, la empresa pública de producción y desarrollo estratégico de la Universidad Estatal del Milagro, docente de prácticas del curso de auxiliar de enfermería de EFAI, Escuela de Formación de Auxiliares de Enfermería. La licenciada Arellana nos brindará una importante ponencia titulada Proceso de atención de enfermería en pacientes con infección puerperal. Por favor, recibámosla con un fuerte aplauso. Buenas tardes al público presente, estudiantes, docentes. Para mí es un gusto enorme estar aquí compartiendo con ustedes en este primer Congreso de Enfermería del Instituto Euroamericano. Mi tema a exposición es acerca del proceso de atención de enfermería en pacientes con infección puerperal. Como sabemos, el puerperio es el periodo de 60 días posparto en el que la madre experimenta cambios anatómicos y fisiológicos para regresar a su estado pregestacional. Este periodo se divide en 4 fases: en el inmediato, que son las primeras 24 horas, el mediato, que es de 2 a 10 días, alejado, que es de 11 a 42 días, y el tardío, que es de 43 a 60 días. Según la OMS, la mortalidad materna es alta, con aproximadamente 830 muertes diarias debido a complicaciones del embarazo y del parto, siendo las infecciones puerperales una de las principales causas. Estas infecciones incluyen desde endometritis hasta mastitis y pueden ser graves si no se tratan adecuadamente. Los objetivos de esta investigación fueron concienciar sobre la importancia de la prevención de infecciones puerperales mediante medidas higiénicas como el lavado adecuado de manos y el uso de técnicas asépticas durante el parto y el posparto. Reducir la incidencia de infecciones puerperales, proporcionando educación adecuada a las madres y al personal de salud sobre los cuidados necesarios tras el parto y las técnicas para minimizar riesgos. Disminuir la mortalidad materna asociada a infecciones mediante el fortalecimiento de las prácticas clínicas, protocolo de profilaxis antibiótica y un manejo adecuado del puerperio. Fortalecer la formación y la capacitación del personal de salud en atención materna, especialmente en la identificación de síntomas tempranos de infecciones y la implementación de cuidados preventivos y terapéuticos adecuados. Promover la investigación sobre las causas y factores de riesgo de las infecciones puerperales con el fin de mejorar los tratamientos disponibles y desarrollar nuevas estrategias de prevención. Gracias. Esta investigación se basa en una revisión bibliográfica sistémica PRISMA, con el objetivo de recopilar, analizar y sintetizar la literatura existente sobre el proceso de atención de enfermería en pacientes con infección puerperal. La revisión se diseñó para proporcionar un marco teórico sólido y para identificar las principales tendencias, lagunas y controversias del campo. Para esta selección de la muestra se tuvo en cuenta los siguientes criterios de inclusión: artículos científicos publicados en cualquier idioma y documentos que dispongan en su contenido resumen, introducción, datos estadísticos, definiciones, factores de riesgo y cuidados de enfermería, documentos de texto completo y restricción del tiempo desde el 2019 hasta el 2023. Nos planteamos la pregunta de investigación: ¿cuál es la eficacia comparativa de los tratamientos antibióticos versus los tratamientos quirúrgicos en infección puerperal en pacientes posparto? Este protocolo, siguiendo las directrices PRISMA, asegura que la revisión sistémica sobre la infección puerperal será rigurosa, completa y transparente. El uso de PRISMA nos ayudará a mantener altos estándares en la calidad y la integridad de la revisión,
contribuyendo hacia la base de conocimiento y a la práctica clínica en el manejo de infecciones puerperales. La selección de estudios se basó en criterios de inclusión y en criterios de exclusión. Dentro de los criterios de inclusión teníamos estudios que incluían mujeres posparto con diagnósticos de infección puerperal, ensayos clínicos aleatorios, estudios de corte y estudios de casos y controles, comparaciones de tratamientos antibióticos y quirúrgicos. Y en los criterios de exclusión, estudios que no se centren en infección puerperal, estudios con tamaño de muestra menor a 10 pacientes y artículos en idiomas distintos al inglés o al español. Dentro de la estrategia de búsqueda utilizamos la base de datos PubMed, Cochrane Library y Embase Scapus. Palabras clave fueron puerperal infection, postpartum infection, endometritis, antibiotic treatment. Nuestra fecha de búsqueda desde el inicio de cada base de datos hasta la fecha actual. La sepsis es un término que se deriva del griego y significa descomposición. Es una de las principales causas de muerte mundial, afectando especialmente a poblaciones vulnerables como neonatos, embarazadas y personas en entornos con bajos recursos. Estas referencias sobre la infección puerperal van desde los tiempos de Hipócrates y Galeno, pero no fue hasta 1847 cuando Ingman Steinmetz descubrió que lavarse las manos para la atención a las parturientas disminuía el índice de mortalidad materna y perinatal entre las mujeres que asistían a su clínica en Viena, donde existía un índice de mortalidad por fiebre puerperal de aproximadamente un 10%, cifra que logró disminuir con esta técnica de antisepsia. Inghams notó que los médicos frecuentaban las salas de autopsias antes de atender los partos, lo que se asociaba con el alto número de infecciones en las mujeres. Como respuesta, implementó la práctica de lavado de manos meticuloso, lo que resultó en una notable reducción de la tasa de muerte por fiebre puerperal. Años después, Louis Pasteur identificó al Streptococcus pyogenes como el agente causal de estas infecciones, transmitidas desde los cadáveres a las parturientas. Actualmente, las infecciones puerperales son la tercera causa de mortalidad materna, especialmente tras abortos o cesáreas. Aproximadamente el 15% de las muertes maternas a nivel mundial se deben a estas infecciones a pesar de los avances médicos. La endometritis es una de las infecciones más comunes tras el parto, especialmente en cesáreas, afectando entre el 5 y el 15% de los casos, y produce cuando la flora bacteriana vaginal asciende al útero. Otros factores de riesgo incluyen la ruptura prolongada de membranas, un parto prolongado y el mal cuidado postquirúrgico. La septicemia causa de una de cada 5 muertes en el mundo. Según el primer informe mundial de la Organización Mundial de la Salud sobre la septicemia, esta afecta de forma desproporcionada a poblaciones vulnerables, neonatos, embarazadas y personas que viven en entornos de escasos recursos. Aproximadamente el 85% de los casos de septicemia y las muertes conexas ocurren en estos entornos. La septicemia mata a 11 millones de personas cada año, entre ellas muchos niños, y deja discapacitadas a muchos millones más de acuerdo a los datos recogidos en esta investigación. La Organización Mundial de la Salud ha estimado que en todo el mundo alrededor de 5 millones de mujeres padecen enfermedades críticas asociadas a la maternidad, y de estas aproximadamente el 10% fallece, ocurriendo la mayoría de estas muertes en los países en vías de desarrollo. Cuando de infecciones puerperales se trata, una terapéutica precoz y oportuna ayuda a prevenir los malos resultados maternos, evitando principalmente la muerte de las madres. Aunque a pesar de todos los avances actuales, aún hoy la presencia de esta patología es responsable del 15% del total de las muertes maternas en el mundo. En las últimas décadas, la mortalidad materna se ha convertido en una problemática muy importante en todas las naciones, principalmente para los países más vulnerables, los del tercer mundo. Esto se refleja en los datos emitidos por principales organizaciones destinadas a preservar la salud. La Organización Mundial de la Salud reporta que
cada 1 minuto fallece una madre y por día hay más de 800 muertes maternas. En naciones desarrolladas, la sepsis materna contribuye al 2.1% de las muertes posteriores al parto. En Estados Unidos, las infecciones puerperales afectan entre 4 y 10 de cada 10.000 nacimientos, mientras que en América Latina y el Caribe esta cifra se eleva al 7%. La endometritis es la principal infección puerperal, manifestándose el 5% de partos vaginales y en el 10% en partos por cesárea. Según el informe de la Gaceta de Muerte Materna del año 2019 en el Ecuador, se calcula que el 36% de las muertes maternas ocurren durante el puerperio inmediato, el 16% en el inmediato y el 40% en el tardío. Se conoce como endometritis puerperal a una infección eminente endógena causada por la flora microbiana presente en el canal de la vagina que asciende hasta el útero a través del cuello del útero cuando comienza la dilatación del mismo, asociado por un gran número de gérmenes patógenos que suelen actuar de una forma aislada, por lo cual se agrava la infección. Cuando la infección es ocasionada por gérmenes que se encuentran en la vagina, se produce la autoinfección endógena y si fueron inducidos desde la zona cercana, se constituye la autoinfección exógena. ¿Cómo se clasifica la infección puerperal? Esta se clasifica en localizadas, generalizadas y otros tipos de infección. Dentro de las localizadas incluye la endometritis, la endomiometritis y la endoparametritis. Las generalizadas abarcan la salpingoforitis, la tromboflebitis séptica pélvica, la tromboflebitis embólica o supurada, la pelviperitonitis, sepsis puerperal y el shock séptico. Dentro de otros tipos de infección puerperal, estas pueden manifestarse en la herida, en la cesárea o en la episiotomía y en la mastitis. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Nuestros factores de riesgo son la desnutrición, anemia, obesidad, enfermedades crónicas debilitantes, condiciones sanitarias y higiénicas deficientes y un bajo nivel socioeconómico aumenta la probabilidad de contraer una infección. También tenemos que entre los factores de riesgo existen factores específicos durante el parto como tractos vaginales múltiples, la corioamnionitis, el parto instrumentado mediante el uso de forceps, desgarros cervicales y vaginoperianales mal suturados, así como la revisión manual de la cavidad uterina. En el caso de la cesárea, los factores de riesgo incluyen una técnica quirúrgica inadecuada, una técnica quirúrgica prolongada o una ruptura prematura de las membranas de más de 6 horas y una cesárea de emergencia. La incidencia de la endometritis aumenta en casos de cesárea, trabajo de parto prolongado o ruptura prematura de membrana seguido de un prolongado trabajo de parto. El parto vaginal es del 1 al 3% de incidencia, mientras que cesáreas programadas antes del inicio del trabajo de parto tiene una incidencia del 5 al 15%. Cesáreas no programadas después del inicio del trabajo de parto del 15 al 20%. Y las características individuales de los pacientes también influyen en la incidencia. ¿Cuáles son los signos y síntomas de las infecciones puerperales? El personal de enfermería desempeñará un papel crucial en la reducción de las infecciones puerperales al identificar precozmente signos y síntomas como fiebre, característica de los bloqueos, taquicardia, cefalea, malestar e inquietud. Sus acciones se centrarán en mantener una adecuada termorregulación, controlar constantes vitales y temperatura ambiental, gestionar la ingesta y excreción, administrar soluciones hidratantes, así como medicación antipirética y antibiótica con una vigilancia cercana de su efectividad. Además, realizará seguimiento de los resultados de laboratorio como los niveles de leucocitos, hemoglobina, hematócrito y evaluará el score MAMA según la indicación del médico. Sus acciones se centrarán observarán signos de deshidratación y promoverán el confort y alivio del dolor mediante un uso de analgesia adecuada, evaluando su eficacia de manera continua. El personal especializado luego juega un papel fundamental en el cuidado de mujeres.
con infecciones puerperales, mediante una evaluación precisa y una intervención oportuna que no solo previene de estas complicaciones, sino que también alivia los síntomas de la enfermedad. Según los estudios citados, los cuidados enfermeros se centran en el manejo de hipertermia y el dolor. Para controlar la hipertermia se incluyen actividades como la monitorización de signos vitales, la aplicación de métodos físicos y farmacológicos, la estimulación de la ingesta de líquidos, el ajuste de la temperatura ambiental y la vigilancia de signos de deshidratación. Los autores en este estudio subrayan la importancia de identificar los factores de riesgo que podrían complicar el cuadro clínico. Para esto es muy importante el trabajo el papel que jugamos nosotros como enfermería, ¿no?, en el control de las madres, ¿no?, que vayan al centro de salud o a hacerse sus controles prenatales al tiempo adecuado, igual los controles postnatales, ¿ya? Y así también como la implementación de diversos tratamientos para una intervención temprana. Por otro lado, también destacan los autores la importancia de brindar un soporte emocional, evaluar los sentimientos de la madre, proporcionar información clara sobre el tratamiento, examinar la piel circundante en busca de lesiones que indiquen infección y alentar a la púrpura a movilizarse sin forzarse. Además, es esencial informar a la paciente sobre los procedimientos que se llevan a cabo para mejorar su estado de salud. En relación con la infección de heridas quirúrgicas, un estudio analítico de subgrupos ha demostrado que la preparación preoperatoria de la zona quirúrgica, en caso de ser una cesárea, con povidona ayudada, clorexidina y cloruro de benzalconio, reduce la incidencia de endometritis e infección de la herida postoperatoria. Además, se han observado menores estados febriles operatorios gracias a esta preparación antiséptica vaginal. Y estudios adicionales indican un riesgo reducido de las complicaciones combinadas, infección de la herida y endometriosis, en mujeres que recibieron esta preparación. Un estudio piloto también ha concluido que una intervención combinada para la prevención de infecciones postquirúrgicas por cesárea contribuye significativamente a la reducción de estas infecciones. Esta intervención se basa en 5 elementos: identificación de mujeres con mayor riesgo, protocolo de preparación del sitio quirúrgico, profilaxis antibiótica y la preparación de la piel y el uso de herida por presión negativa. Las acciones de enfermería deben centrarse en el cuidado perianeal para promover la comodidad de las mujeres. Es importante considerar sus inquietudes, despejar dudas y mitos que puedan afectarlas psicológicamente, alentándolas al autocuidado. No están solos en esta experiencia y su atención personal les brindará mayor confort y empoderamiento sobre su salud. Aquí podemos observar un diagrama de flujo donde ustedes vamos a ver la identificación, ¿no?, que es bajo los registros identificados a través de las búsquedas. Esto es más de la metodología, la evaluación de los artículos, ¿no?, los artículos que fueron elegidos y todos los artículos que se incluyeron dentro de esta investigación. Por favor. Para concluir, ¿no?, las recomendaciones nuestras recomendaciones fueron las siguientes, ¿no? A través de la evidencia científica, varios autores coinciden que las infecciones puerperales más comunes son la endometritis, las infecciones de las heridas, pueden ser la episiotomía o la infección quirúrgica, y la mastitis. Los signos y síntomas más revelantes de endometritis incluyen fiebre, secreciones fétidas, su involución uterina, hipersensibilidad, dolor uterino, miedo, ansiedad y falta de conocimientos. En cuanto a las infecciones de las heridas, pueden presentar fiebre mayor de 38 grados, dolor en la incisión quirúrgica, sensibilidad y dolor en sitio de episiotomía, desidencia de la herida, presencia de secreción purulenta, edema y eritema. La mastitis se presenta con fiebre, sensibilidad mamaria, signos inflamatorios como rubor, calor, eritema, endurecimiento, dolor mamario, incertidumbre, temor y desconocimiento. Las intervenciones de enfermería en pacientes con infecciones puerperales son muy importantes para la detección, tratamiento y recuperación. Varios autores coinciden en las intervenciones del personal de enfermería para tratar cada infección descrita,
la endometritis, monitorización de signos vitales, aplicación de medios físicos, administración de antibióticos y analgésicos, educación a los pacientes y sus familias sobre su estado de salud, aseo vulvar y valoración de los bloqueos, control de la evolución uterina, evaluación y control del dolor pélvico y apoyo emocional a la usuaria y a su familia. Gracias. Tecnológico Universitario Euroamericano.